Feliz sábado para todos. ¿Cuántos estamos contentos de estar en la casa de nuestro Dios? Quiero que abramos nuestras Biblias y busquemos el libro de Hechos. En su capítulo 4, versículo 31. Hechos capítulo 4, versículo 31. Capítulo 4, verso 31. Miren lo que dice. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Bien importante, ¿verdad? Que después que la iglesia había orado, el lugar donde estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban la palabra de Dios con denuedo. Bien importante. Con estas palabras quiero invitarles a los que podamos ir de rodillas para tener una palabra de oración para entrar en nuestro tema de esta mañana. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nuevamente estamos de rodillas delante de tu presencia, porque solamente tú eres el único digno que merece la honra y la gloria. En estos momentos en especial queremos pedirte, Padre, el permiso para abrir tu palabra y que ese espíritu que inspiró a los escritores de la Biblia nos inspire y nos capacite para hablar esta palabra de verdad. Y sobre todo, Padre, que podamos cumplirlo y podamos realizarlo de acuerdo a como está escrito en este sagrado libro. Gracias por todo, danos tu bendición. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Para dar inicio a este tema que vamos a meditar, vamos a decirlo así, es una meditación, porque creo que todos los temas que escuchamos todos los sábados, lo que estudiamos a diario, debe llevarnos a meditar en las cosas que Dios nos ha dado. Y quiero dejar, y mientras que transcurre el tiempo y vayamos leyendo las citas bíblicas, quiero dejarles en su mente estas preguntas. ¿Con qué propósito Dios nos ha llamado? La otra sería, ¿cuántas bendiciones hemos recibido de parte de Dios? Y lo otro sería, ¿estamos cumpliendo el llamado que Dios nos hizo? ¿Estamos cumpliendo a lo que Dios nos ha llamado? ¿Qué creen ustedes? Vamos a dejar que la Biblia nos diga, vamos a dejar que la palabra de Dios nos enseñe y nos muestre lo que nosotros necesitamos saber y lo que nosotros necesitamos hacer. Vamos a ir a la lectura bíblica que fue en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Algo importante, que en las acciones que nosotros tomamos puede pasar dos cosas. El apóstol Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 1 que muchas veces por nuestras acciones el nombre de Dios es blasfemado. Y en este caso, con nuestras acciones, con la luz que hemos recibido, el nombre de Dios puede ser glorificado.
La palabra de Dios es bien clara al decirnos, así alumbre vuestra luz. La luz que nosotros hemos recibido es una luz maravillosa. Las bendiciones que hemos recibido no es una ni dos, son muchas bendiciones. Pero hemos sido agradecidos con Dios por las bendiciones que hemos recibido. ¿Hemos cumplido el llamado que Dios nos ha hecho? Vamos a ir a otra cita bíblica en el libro de Isaías, capítulo 60. Isaías viendo la visión de la futura gloriosa Sión. Dice el libro de Isaías, capítulo 60, versículo 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido ¿sobre quién? Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Pero el asunto es que Isaías dice, levántate. ¿En qué situación se encuentra la iglesia en este tiempo? Porque Isaías está viendo una visión en el cual él dice, levántate, resplandece, porque ha nacido tu luz y la gloria de Jehová se ha manifestado sobre ti. Miren lo que sigue diciendo. Porque he aquí, tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Se está refiriendo a su iglesia, que sobre su iglesia tiene que manifestarse la gloria de Jehová. ¿Hemos visto la gloria de Jehová? ¿Ustedes qué creen? Miren qué dice esta cita. Hechos de los Apóstoles, página 9, dice lo siguiente. La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. ¿Para qué fue establecida la iglesia? Quiero que comprendamos eso. La iglesia es el medio señalado para la salvación de los hombres. Sigue diciendo, fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. Noten muy bien, algo bien importante. Fue organizada. La iglesia fue organizada con el propósito, no que se quedara quieta. Fue organizada con el propósito de cumplir su misión. ¿Y cuál es esa misión que a la iglesia se le encomendó? Predicar el evangelio. Pregunto, amada iglesia, ¿la iglesia estará cumpliendo esa misión? ¿Hemos sido agradecidos con Dios por las bendiciones que nos ha dado? ¿Predicamos el evangelio? ¿O hemos sido conformistas? Que con lo que hacemos es suficiente, que con lo que hacemos Dios nos acepta. ¿Será suficiente eso? Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria. Todos nosotros hemos sido llamados. Todos nosotros hemos recibido ese llamado. Si no, ¿por qué estamos aquí? Ahora, y a todos nosotros los que estamos aquí, dependiendo los años que llevamos dentro de la iglesia, ¿cuánta luz hemos recibido? ¿Cuánta bendición hemos recibido? Sigue diciendo, la iglesia
es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo. Y mediante la iglesia se manifestará con el tiempo aún los principados y las potestades en los cielos, el despliegue final y el pleno amor de Dios. ¿A través de quién? A través de la iglesia. Pero surge la pregunta a nosotros, ¿pero quién es la iglesia? Vamos a ir viendo quién es la iglesia. El libro de Isaías nuevamente, capítulo 56, versículo 7. Miren con qué propósito fuimos llamados a formar parte de la iglesia de Cristo. Capítulo 56, verso 7 dice: yo los llevaré a mi santo monte. ¿A qué lugar? Al santo monte. Es un lugar sagrado, ¿sí o no? Y los recrearé en mi casa de oración. Bien importante eso. Cuando ustedes buscan la definición de la palabra recrear, es hacer algo nuevo. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? Algo nuevo. Nos está llevando de un lugar a otro. Nos está escogiendo, nos está llamando para llevarnos al lugar santo y luego hacer algo nuevo en nosotros. Hacer que nosotros seamos una nueva criatura en Cristo Jesús. Sigue diciendo: sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Este recinto en el cual estamos todos, ¿cómo se llama? Casa de oración. Y miren las bendiciones que Dios nos ha dado. El libro de Ezequiel, capítulo 34. Capítulo 34, versículo 26. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán. ¿Qué tipo de lluvias? Lluvias de bendición. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyundas de su yugo y los libre de la mano de los que les sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra los devorarán, sino que habitarán con seguridad y no habrá quien los espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán más consumidos de hambre en la tierra, ni ya serán más avergonzados por las naciones. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, estoy con ellos, ellos son mi pueblo, la casa de Israel. Dice Jehová el Señor: y vosotras ovejas, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo soy vuestro Dios, dice el Señor. Miren las bendiciones que Dios nos ha dado. Si enumeráramos cada una de las bendiciones que hemos recibido de Dios, no terminaríamos de contarlas, porque son infinidad de bendiciones que hemos recibido, incluso siendo malos. Pero Dios nos está haciendo ese llamado. Isaías capítulo 43. Miren otra de las bendiciones. Capítulo 43, versículo 10 al 12. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo que yo escogí,
para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy vuestro Dios. ¿Para qué fuimos elegidos? ¿Para qué fuimos elegidos? ¿Para qué fuimos escogidos? Para ser testigos de las bendiciones que hemos recibido de Dios. Para eso fuimos escogidos. Para dar evidencia de lo que es la vida de un ser humano cuando vive en relación con Dios. Para eso. Porque un hombre sin Dios, ¿qué puede hacer? Un hombre sin Dios, ¿qué puede cumplir? ¿Qué puede realizar? Por eso Dios nos llamó para eso, para ser testigos, para dar evidencia de lo que un hombre es con Dios. Porque sin Dios uno no es nada. Ahora miren esta nota, Hechos de los Apóstoles, página 10. La iglesia es la fortaleza de Dios, su ciudad de refugio que Él sostiene en un mundo en rebelión. Cualquier traición a la iglesia es traición hecha a aquel que ha comprado a la humanidad con la sangre de su Hijo unigénito. Desde el principio, ahora prestemos atención a esto, ¿quiénes son la iglesia? Desde el principio, las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. ¿Quiénes? Las almas fieles. ¿Fieles a qué? A Jehová. Todo eso es bien importante. Saben, son cosas básicas. Pero en las cosas básicas a veces somos reprobados en cuanto al deber y a la misión de la iglesia. Porque Dios no llamó a su iglesia y dijo: quédense dormidos o quédense paralizados, confórmense con lo que hacen. En el libro Ministerio Pastoral y el libro Evangelismo hay una cita que dice que la iglesia duerme y Satanás trabaja, y lo que la iglesia no ha hecho en tiempos de paz y prosperidad tendrá que hacerlo en el tiempo de crisis. Y saben, y en el tiempo de crisis, los cobardes no participan, porque en ese momento solamente participarán los fieles, los que proclamarán el mensaje con fe y con valor, porque se necesitará valentía para poder realizar la misión que Dios nos ha dado. Sigue diciendo: en todo tiempo el Señor ha tenido sus atalayas, que han dado un testimonio fiel a la generación en cual vivieron. Y eso es importante resaltarlo. Elías, ¿en qué tiempo apareció Elías? ¿Qué estaba pasando cuando apareció Elías? Había una apostasía, lean Profetas y Reyes. Cuando Elías aparece, Elías el Tisbita. Había una apostasía en Israel y Elías apareció allí precisamente en medio. ¿Ustedes creen que Elías fue bien recibido? No. Que le dijeron: no, Elías, te damos la bienvenida. No. De ninguna manera. Hasta Elías tuvo que huir. Porque la apostasía era grande. Era una apostasía general. Estos centinelas daban el mensaje de amonestación, y cuando eran llamados a deponer su armadura, otros continuaban la labor. O sea, eso no se quedaba parado ahí. Cuando alguien terminaba su labor, otro continuaba. Como Elías terminó su misión, ¿y quién quedó en su lugar? ¿Quién continuó la obra? Eliseo. Pero aquí vamos a ver un punto, un contraste
que quiero que meditemos en esto. ¿Estaremos dando un sonido certero a la trompeta? ¿Estaremos proclamando el mensaje que Dios nos ha dado como iglesia? ¿O quiénes van a tomar nuestro lugar? ¿Quiénes van a llevar esa labor si como iglesia no lo hacemos? Muchas piedras van a hablar. Y no es de admirarnos y no nos sorprendamos cuando el Señor dice en su palabra que muchos van a ir por delante de nosotros. No nos sorprendamos porque hemos tenido el privilegio. Hemos tenido esas bendiciones. ¿Cómo se justificará el hombre delante de Dios? Va a decir, no me dieron nada. No recibí las bendiciones. No puedo decir eso. Porque Dios ya nos los dio. Y no supimos aprovecharlo. Sigue diciendo. Dios ligó consigo a estos testigos mediante un pacto, uniendo a la iglesia de la tierra con la iglesia del cielo. Él ha enviado a sus ángeles para ministrar a su iglesia, y las puertas del infierno no han podido prevalecer contra su pueblo. Pero no ha podido prevalecer, no contra los infieles, no aquellos infieles, aquellos que esconden la luz por miedo, sino Dios ha velado de aquellos fieles que van a dar un sonido certero a la trompeta y van a llamar al pecado por su nombre. Sigue diciendo. Ahora miren lo siguiente. Quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Ezequiel, capítulo 47. Capítulo 47, versículo 8 en adelante. Prestemos atención a lo que Ezequiel nos quiere enseñar en esta mañana. Capítulo 47, versículo 8 en adelante. Miren lo que dice. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Araba y entrarán ¿dónde? En el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad. ¿Qué cosa? Las aguas. Detengámonos un momentito ahí. Miren lo que dice esta nota. Allí mismo en Hechos de los Apóstoles, página 11. Es maravillosa la obra que el Señor determina que sea realizada por su iglesia, a fin de que su nombre sea glorificado. Se da un cuadro de esta obra en la visión de Ezequiel del río de salud. Ahora continuemos la lectura. Esas aguas, esos arroyos, esos dos arroyos que van, representa la iglesia. Pero noten muy bien dónde es introducido los dos arroyos. Y me dijo, estas aguas que salen de la región del oriente y descenderán al Araba y entrarán en el mar, y entradas en el mar, recibirán sanidad las aguas. Sigue diciendo, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él, vamos a ver el versículo 12. Y junto al río, en la ribera, a uno y al otro lado, crecerá toda clase de árboles, frutales, y sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen ¿de dónde? Del santuario.
Sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Wow, gloria a Dios por eso. Esa es la misión de la iglesia. Amada iglesia, lo estamos haciendo. ¿Las aguas de dónde provenían? Las aguas provenían del santuario. ¿Y a dónde iban dirigidas esas aguas? Hacia el mar. En la Biblia, ¿qué representa el mar? En simbolismo. Oh, gloria a Dios por eso. Porque ustedes me dan la razón en este momento. Ahora pregunto. Cuando las aguas entraban en la mar, ¿qué producían? Sanidad. Como iglesia, ¿a cuántas personas hemos alentado y le hemos dado la palabra de verdad? Esa palabra que es medicina, esa palabra que restaura, esa palabra que da vida a todas aquellas almas que están perdidas hoy en día. Pero me impresiona lo que la palabra de Dios dice y a la vez me entristece. Porque hay una cita bien importante. No la puse por ahora acá, pero se las voy a mencionar dicho de paso. Que en este tiempo la iglesia no ha podido avanzar por el hecho de que muchos que están dentro de la iglesia no han sido convertidos y mucho menos no han aprendido las grandes verdades que Dios nos ha dado, que todavía tienen necesidad de ser enseñados. Si todos los que hoy en día estamos acá conociéramos la palabra de Dios y la manejáramos bien y nos dispusiéramos a predicar el evangelio todos, ¿cuánto no ya hubiéramos hecho? ¿Cuánto no ya hubiésemos cumplido? Pregunto, ¿cuántas almas ha ganado a los pies de Cristo? ¿Cuántas almas se han convertido por la enseñanza, por el mensaje, por el testimonio que usted ha dado? Meditemos en eso. Ayer se decía que de los salvados no va a haber ninguna corona que no tenga por lo menos una estrella. ¿Cuántas estrellas tendrán nuestras coronas? Desde el principio, Dios ha obrado por medio de su pueblo para proporcionar bendición al mundo. ¿Desde cuándo? No es desde ahora, es desde el principio. Para la antigua nación egipcia, Dios hizo de José una fuente de vida. ¿Se acuerdan lo que realizó esa obra que se hizo? Mediante la integridad de José fue preservada la vida de todo ese pueblo. Mediante Daniel, Dios salvó la vida de todos los sabios de Babilonia. Y esas liberaciones son lecciones objetivas, ilustran las bendiciones espirituales ofrecidas al mundo mediante la relación con el que Dios, a quien José y Daniel adoraban. Todo aquel en cuyo corazón habite Cristo, todo aquel que quiera revelar su amor al mundo, es colaborador con Dios. Para la bendición de la humanidad, cuando recibe gracia del Salvador para impartir a otros, todo su ser fluye la marea de vida espiritual. Hermanos, a todos nos ha dado Dios bendiciones. Quien diga Dios no me ha dado bendiciones, póngase a cuentas con Dios. Porque las bendiciones que hemos recibido han sido muchas. Pero miren otro dato muy importante. Las bendiciones y cómo Dios ve a su iglesia. Pero también había otra cosa. ¿De qué forma, de qué manera la iglesia tenía éxito? Para que se ganaran almas, para que se predicase el evangelio,
¿De qué manera la iglesia tenía éxito? Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos al libro de Hechos, capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículo 31. Miren lo que dice. Entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. ¿Y eran qué cosa? Eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Comprendemos eso? Las iglesias tenían paz. Eran edificadas en el temor de Dios y fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Cómo eran edificadas? El libro de Mateo capítulo 7. El Evangelio de Mateo capítulo 7, vamos a ver cómo eran edificadas, en qué eran edificadas. Capítulo 7, versículos 24 y 25. Versículo 24 nos dice: cualquiera pues, Mateo capítulo 7, verso 24. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Sobre la roca, quien es Cristo, las iglesias estaban fundadas y establecidas. ¿Entendemos eso? El primer paso para tener éxito es que la iglesia esté fundada en Cristo Jesús. Ese es el primer paso para tener éxito. Dice el Evangelio, dice el libro de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vosotros también, dice el Señor, edificados ¿sobre quién? Sobre nuestras propias opiniones, sobre nuestros propios conceptos, sobre nuestras propias ideas. Edificarnos sobre la roca, quien es Cristo. Ellos eran edificados, las iglesias, para tener éxito, pero también andaban en el temor de Dios. Miren lo que dice el libro de Génesis. Vayamos a Génesis. Génesis capítulo 22. Hablando sobre la vida de Abraham. Capítulo 22, versículo 11 y 12. Miren lo que dice. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste a tu hijo, tu hijo único. ¿Cómo dio evidencia Abraham de que andaba o de que temía a Dios?
obedeciendo a Dios, no rehusando dar a su hijo, a su único hijo. Esa fue la evidencia. Pero ahora miren lo que pasa. Bien importante esto, cómo la palabra de Dios lo plantea. Primero, Dios le pone esa prueba a Abraham de sacrificar a su hijo. Y Dios después ve a Abraham, que Abraham es obediente, que teme a Dios y va a sacrificar a su hijo. Y miren lo que Dios le dice en el capítulo 26 a Abraham. Capítulo 26, versículo 3 al 5. Miren lo que Dios le dice a Abraham ahora. Y habita con forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham. Confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Bien importante esto. Abraham tuvo una prueba. Después, ¿cuántas bendiciones no recibió Abraham? Que iba a bendecir a sus descendientes. ¿Qué número iban a tener sus descendientes? Como las estrellas del cielo. Pregunto, ¿Dios nos ha bendecido, sí o no? Volvamos al libro de Hechos, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 5. Nos dice la siguiente declaración. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Eran fundamentadas en la fe. Ahora miren, a nosotros viene lo siguiente. Y con esto a lo largo de la historia, con esto a lo largo del tiempo, desde que comenzó el movimiento adventista, se ha tenido dificultades en cuanto a esto. Dice Primeros Escritos, página 258. Me fueron mostrados 3 escalones. El capítulo de donde está registrado esto, se titula Una firme plataforma. Me fueron mostrados 3 escalones. Los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercero. Dijo mi ángel acompañante: ay de aquel que mueva un bloque o una clavija de estos mensajes. La verdadera comprensión de estos mensajes es de importancia vital. El destino de las almas depende de la manera en que son recibidos. ¿Comprendemos eso? Ay de aquel que trate de mover uno de estos escalones. La importancia de comprender estos mensajes es de vital importancia. Pregunto, amada iglesia, ¿hemos comprendido el mensaje de los 3 ángeles? ¿Vivimos los mensajes de los 3 ángeles? ¿Lo predicamos con denuedo el mensaje de los 3 ángeles? ¿Lo hacemos, sí o no? A veces digo que cuando una persona guarda silencio es porque es culpable. ¿Sí o no? El que calla otorga. Estaremos cumpliendo ese deber. Sigue diciendo, nuevamente se me hizo recorrer esos mensajes y vi a cuán alto precio había obtenido su experiencia el pueblo de Dios. La obtuvo por mucho padecimiento y severo conflicto. Dios lo había conducido paso a paso hasta ponerlo sobre una plataforma sólida e inconmovible. Pero miren lo que pasa ahora. Vi a ciertas personas acercarse a la plataforma y examinar su fundamento.
Algunos subieron inmediatamente a ella con regocijo. Otros comenzaron a encontrar defectos en el fundamento y querían que se hiciera mejoras. Entonces la plataforma sería más perfecta y la gente mucho más feliz. Algunos se bajaban de la plataforma para examinarla y declaraban que estaba mal colocada. Pero vi que casi todos permanecían sobre la plataforma y exhortaban a quienes habían bajado de ella a que cesasen sus quejas, porque Dios era el artífice maestro y ellos estaban combatiendo contra él. Pregunto, ¿cuántas veces hemos cuestionado a Dios de por qué ha escrito eso? ¿Cuántas veces nos hemos puesto de tú a tú con Dios y le hemos dicho, Señor, ¿por qué dejaste escrito eso? ¿Cuántas veces nos hemos presentado delante de la presencia de Dios y hemos dicho, Señor, enséñanos esta palabra? ¿O cuántas veces hemos cuestionado la firme plataforma que Dios ha establecido para el fundamento de su iglesia? La iglesia, quiero que tengamos esto en mente. La iglesia en los días de los apóstoles tenían éxito porque vivían en el temor de Dios y porque estaban edificadas sobre la roca, quien es Cristo Jesús. Dios nos ha dado una firme plataforma ahora. Pregunto, ¿estamos bien parados, bien cimentados en esa plataforma que Dios nos ha dado? ¿O hemos sido como este grupo de personas que hemos bajado a ver la plataforma para examinarlo y ver los errores que hay en la plataforma? ¿O somos de los que estamos firmes? Ahora, ¿estaremos cumpliendo la misión que Dios nos ha dado? ¿Estaremos realizando con el propósito que la iglesia fue organizada? Miren lo que dice la Escritura. Vayamos al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 2, versículo 21. Miren lo que dice la Escritura. Te planté vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te has vuelto en sarmiento de vid extraña? ¿Cómo organizó Dios a su iglesia? ¿Cómo ha trabajado Dios con su iglesia a lo largo de la historia? Pero ¿cómo considera Dios a su iglesia hoy en día? Te planté vida escogida. ¿Y cómo lo ve Dios? Al pasar el tiempo. Vida extraña. Oseas capítulo 10, versículo 1. Sí, Oseas capítulo 10, versículo 1. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Miren cómo Dios ha plantado a su iglesia, cómo Dios ha edificado a su iglesia, cómo la ha mantenido a lo largo de la historia. Sin embargo, la iglesia muchas veces se aleja de Dios. Quiero leerles estas citas que son un poco extensas y con esta voy a finalizar. Dios escogió a Israel. ¿A quién escogió Dios primero? A Israel. Para que revelase su carácter a los hombres. Deseaba que fuesen como manantiales de salvación en el mundo.
se les encomendaron los oráculos del cielo, la revelación de la voluntad de Dios. En los primeros días de Israel, las naciones del mundo, por causa de sus prácticas corruptas, habían perdido el conocimiento de Dios. Una vez le habían conocido, pero por cuanto no le glorificaron como a Dios ni dieron gracias, antes se envanecieron en sus discursos, el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Sin embargo, en su misericordia, Dios no las borró de la existencia. Se proponía darles de volver a conocer, la oportunidad de volver a conocer por medio de su pueblo escogido. Qué importante. Primero, habían conocido de Dios las antiguas generaciones. Con el tiempo empezaron a adorar ídolos y se olvidaron de Dios. Dios escoge a Israel para que pudiese dar a conocer el nombre de Dios y que las demás naciones volvieran a conocer de Dios. Es importante ese punto, porque es lo mismo que Dios está haciendo con nosotros. Sigue diciendo, mediante las enseñanzas del servicio de los sacrificios, Cristo había de ser levantado ante todas las naciones. Y cuantos le mirara, vivirían. Cristo era el fundamento de la economía judía. Todo el sistema de los tipos y símbolos era una profecía compacta del Evangelio, una presentación en la cual estaban resumidas las promesas de la redención. Saben que para ellos, si ustedes se ponen a analizar la vida del pueblo de Dios, el Evangelio se les fue presentado claramente igual que a nosotros. El plan de Dios siempre ha sido morar en medio de su pueblo. Dios que quería que el pueblo tuviese esa relación estrecha. Pero por la negligencia, la desobediencia siempre del pueblo hacia Dios, Dios tiene que buscar un medio para enseñarles. Y a través de los símbolos, a través de los sacrificios y a través de todo el sistema que se hacía en el santuario, Dios estaba enseñándoles el plan de salvación. Pero muchos no lo comprendían. Sigue diciendo, pero el pueblo de Israel perdió de vista sus grandes privilegios como representantes de Dios. ¿Qué hicieron? Olvidaron a Dios y dejaron de cumplir su santa misión. Mucho cuidado con eso. Puede que nos estemos olvidando de quién es Dios o que nos estemos olvidando cuál es nuestra misión como iglesia. Porque es fácil decir, yo soy el pueblo de Dios. Pero no porque ya quiera decir que soy el pueblo de Dios, ya soy salvo. Las bendiciones se reciben con condiciones. ¿Hemos cumplido las condiciones? Sigue diciendo acá. Las bendiciones que recibieron no proporcionaron la bendición al mundo. Se apropiaron ellos de todas sus ventajas para su propia glorificación. Se aislaron del mundo a fin de rehuir la tentación. Las restricciones que Dios había impuesto a su asociación con los idólatras para impedir que se formasen a las prácticas de los paganos, las usaban para edificar una muralla de separación entre ellos y todas las demás naciones. Miren qué hicieron ellos. Privaron a Dios del servicio que requería de ellos y privaron a sus semejantes de la dirección religiosa y de un ejemplo santo. Se aislaron definitivamente de todo. Y las bendiciones que Dios les había proporcionado, la tomaron ellos mismos y se olvidaron de todos los demás. Se aislaron de todos. Pero miren qué acontece. Los sacerdotes y gobernantes se estancaron en una rutina de ceremonias. Estaban satisfechos con una religión legal
y era imposible para ellos dar a otros las verdades vivientes del cielo. Tremendo. Ellos tenían todos los privilegios, pero todos los servicios, y cuidado con esto, va para todos. ¿Con qué objetivo vienes a la iglesia? Vienes a la casa de oración. Ellos se olvidaron de los privilegios que Dios les había dado, de su misión que Dios les había dado. Y el ir a la casa de oración para ellos era una vil ceremonia. Era algo de rutina. Si hoy es sábado, voy a la iglesia. Escuché la palabra de Dios, me voy. Volví como entré. Peor todavía. Así era la vida de ellos. Rutina, rutina tras rutina, ceremonia tras ceremonia tras ceremonia. Y se olvidaron de su misión. Se olvidaron de Dios. Consideraban cabalmente suficiente su propia justicia y no deseaban que un nuevo elemento se introdujera en su religión. O sea, las enseñanzas de Cristo para ellos era lo más extraño. Lo que ellos enseñaban, lo que ellos practicaban, ya no tenían necesidad de nada, porque para ellos eso ya era suficiente. No permitían que entrase un nuevo elemento. ¿No sería igual que a la situación laodicense? Que dicen que lo tienen todo, que no tienen necesidad de nada. Sin embargo, son desventurados, ciegos, desnudos, miserables. Con esta última cita termino. Primeros Escritos, página 274. Muchísimos, esto va para nosotros, muchísimos que profesan ser cristianos no han conocido a Dios. Muchísimos que profesan ser cristianos no han conocido a Dios. El corazón natural no ha sido cambiado y el ánimo carnal permanece en enemistad con Dios y está dentro de la iglesia. A veces me pregunto, nuestra conciencia, ¿qué dice nuestra conciencia? ¿Qué dice el Espíritu Santo a nuestro espíritu? El ánimo carnal permanece en enemistad con Dios. Aquellos son siervos fieles de Satanás y a pesar de haber asumido otro nombre. Puedo decir, soy cristiano, en la iglesia soy una persona, pero en la calle me comporto mal, más peor de lo que soy. Y estos son, dice el Espíritu de Profecía, que estos son los que más daño hacen a la iglesia. Porque no benefician ni a los que están dentro, ni a los que están afuera. Son piedra de tropiezo para los que están dentro de la iglesia y hacen quedar mal a Dios. Porque dicen, mira, este va a la iglesia y mira cómo se comporta. Mira, esto va dentro de la iglesia y mira cómo es. Y a veces vienen las personas y dicen, no, mira, si este es así, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Me entiendes? Por eso Dios escogió a su iglesia. ¿Para qué cosa? ¿Para dar un mal testimonio? ¿Para dar muestra de que seguimos a Satanás? ¿O para qué Dios nos llamó? Para alumbrar al mundo, para mostrar la diferencia que hay el seguir a Dios. Vi que desde que Jesús dejó el lugar santo del santuario celestial y entró al segundo velo, las iglesias han estado llenándose de toda ave inmunda y aborrecible. Y vi gran iniquidad y vileza en las iglesias. Sin embargo,
sus miembros profesan ser cristianos. La profesión que hacen, sus oraciones y sus exhortaciones son abominación a la vista de Dios. Dijo el ángel: Dios no haya agrado en sus asambleas. Practican el egoísmo, el fraude y el engaño sin reprensión de su conciencia. Sobre todos estos malos rasgos arrojan el manto de la religión. Me fue mostrado el orgullo de las iglesias nominales. Dios no cabe en sus pensamientos. Sus ánimos carnales se espacían en sí mismos. Adornan sus pobres cuerpos mortales y luego se miran con satisfacción y placer. Jesús y los ángeles los miran con enojo. Dijo el ángel: su pecado y su orgullo han subido hasta el cielo. Su porción está preparada. La justicia y el juicio han dormitado largo tiempo, pero pronto despertarán, y la venganza es mía, yo pagaré, dice el Señor. Esto no es cosa de alegría, queridos hermanos, porque esto es una responsabilidad y un compromiso para con Dios. Y cada uno va a testificar, cada uno va a dar cuentas de lo que ha hecho. Porque al estar en este lugar, todos ya somos responsables de lo que hemos recibido. Y las bendiciones que Dios nos ha dado, qué tan agradecidos hemos sido con Dios. ¿Estaremos cumpliendo nuestra misión, amada iglesia? No nos conformemos con lo poco que hagamos, que en este tiempo en el que vivimos es un tiempo en el cual la iglesia debería trabajar más, porque estamos llegando a la recta final. Que el Señor nos ayude y que por su gracia permita que podamos estar firmes en la plataforma de la verdad y que podamos predicar el evangelio con poder y que podamos vivir la preciosa palabra de verdad. Que el Señor nos ayude y que podamos meditar en estas palabras. Vamos a ir de rodillas para culminar con una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias en esta mañana por este precioso pan espiritual que nos regalas. Porque son amonestaciones, son mensajes de invitación para que tu iglesia se despierte y pueda trabajar y pueda cumplir esa misión designada. Permite, Padre, que en nuestras vidas podamos reflejar tu carácter y que podamos dar evidencia al mundo de que te conocemos y de que te servimos y andamos contigo. Quédate en nuestros corazones y que estas palabras no se las lleve el viento, que puedan ser grabadas y atesoradas en nuestros corazones y que lleven el sello de tu aprobación, el sello del Espíritu Santo. También en estos momentos queremos pedirte bendición por los alimentos que se van a ingerir a continuación, que tú puedas bendecirlos y que puedan dar los nutrientes necesarios para seguir manteniéndonos con salud y seguir proclamando tu palabra. Gracias por todo. Perdona nuestros pecados, perdona todas nuestras faltas y perdona nuestras negligencias. Y ayúdanos a poder avanzar cada día y a estar firmes en esa fe que una vez fue dada a los santos. Gracias por todo. Te lo pedimos, te lo imploramos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. Amén, Señor.